¿Cómo están, queridas amigas y queridos amigos de Retos Femeninos? Soy Lucía Legorreta y les doy la más cordial bienvenida a este programa Ser Mujer, con un tema importantísimo para todas nosotras, mujeres y por supuesto hombres. Vamos a platicar sobre el acoso laboral. Y para ello nos acompaña Claudia Aguilar Barroso. Claudia es abogada, egresada de la Escuela Libre de Derecho, socia directora del despacho Aguilar Barroso Abogados, firma especializada en litigio constitucional y de derechos humanos, fundada en el 2009. Es profesora titular del curso de Derecho Procesal Constitucional en la Escuela Libre de Derecho, donde se desempeña como vocal de su junta directiva del 2018 al 2022. Fungió como diputada en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México de septiembre del 2016 a enero del 2017. Es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados desde junio del 2003 y actualmente es vocal del Consejo Directivo y consejera de su fundación. Claudia ha impartido múltiples conferencias en temas de derecho constitucional, procesal, constitucional de derechos humanos y género. En su labor pro bono ha acompañado con éxito litigios en materia educativa, de salud, bullying y de derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Además, es articulista invitada en la revista Siempre y participa como analista en temas jurídicos en el espacio informativo de Adela Micha. Claudia, bienvenida aquí a Retos Femeninos en este programa de Ser Mujer. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Lucía, por la invitación. Y bueno, pues para mí es un privilegio estar contigo en este espacio, en este programa y con todo. Claro, por supuesto. Oye, fíjate que, bueno, la mayoría de las que estamos aquí reunidas el día de hoy somos mujeres. Por supuesto que tenemos hombres, pero bueno, esto creo que además no nada más es cuestión de género, sino es la cuestión de una situación que se está dando. A mí me da mucho gusto en los últimos, pues vamos a decir, años, ya se le ha puesto un nombre, se ha puesto sobre la mesa el famoso mobbing en inglés o acoso laboral. Pero me encantaría que nos platicaras un poco desde un punto de vista, ¿sí? Pues ahora sí que legal, laboral, ¿qué es el mobbing? Porque también te soy sincera, Claudia, creo que hay una línea que se ha pasado del otro lado y me lo han dicho muchas personas que trabajan en empresas que dicen, es que ya no sabemos ni qué hacer, ¿no? Porque entonces ya es acoso. Entonces, bueno, vamos a empezar por lo primero, ¿qué es el acoso laboral? Oye, Bienvenida. bueno, gracias. Pues vamos a empezar ahora sí que por el principio, que qué bueno que lo dices, porque creo que hay temas que no se verbalizaban antes y hay que hablar de trabajo digno y hay que hablar de discriminación y de cultura laboral, justamente para entender qué es acoso y qué son estas conductas, digamos que en atención a la prohibición de discriminación, precisamente por tratarse de acoso y hostigamiento, no nada más de carácter sexual, sino más bien en el caso específico laboral, pueden ser estas conductas que realmente pues se traducen en ambientes de discriminación y violencia en los espacios laborales, ¿no? Que particularmente se manifiestan con estas cuestiones de hostigamiento y acoso, que en realidad son una problemática generalizada que afecta todo tipo de ocupación y modalidad de trabajo. Eso es lo más lamentable, pero a la vez lo más importante de generar estos espacios, ¿no? Porque se puede dar en la empresa más grande que te imagines, en la empresa familiar, en una institución pública, en una institución privada. ¿Sí? Es decir, son conductas que están en todos lados. Por eso me fui casi más atrás, ¿no? Porque el derecho al trabajo, pues es un derecho fundamental que tenemos, ¿no? Todas y todos, pero además es esencial para que se puedan realizar otros derechos humanos y es algo pues inseparable, inherente a nuestra dignidad como personas. Y en ese sentido, nuestro propio artículo 123, al que muchas veces nos referimos las y los abogados, pero también en general como que en la cultura mexicana, porque pues es una aportación, digamos, de derechos sociales, se incorpora que toda persona tiene derecho al trabajo digno, ¿no? Y esto creo que es la palabra clave para poder entender por qué es tan relevante que no se generen estas conductas, digamos, de acoso y hostigamiento. Y para que no pienses que le doy la vuelta, aunque podamos volver a esto, pues desde luego que en el acoso, digamos, laboral, pues hay una infinidad, digamos, de conductas que pueden caer, que van desde el hostigamiento hasta el acoso constante y que pueden o no tener el carácter, digamos, de acoso sexual. En nuestro país, la verdad es que por primera vez en 2019 se agregó el término
como una obligación para las personas empleadoras el que hubiera en acuerdo con los trabajadores, digamos, patrones y trabajadores, protocolos para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso y hostigamiento sexual, pero también para erradicar el trabajo forzoso infantil. Y antes de eso, en nuestro país, desde el 2012, se introdujo por primera vez el acoso laboral bajo la denominación de hostigamiento. Entonces es bien importante porque hay una definición, digamos, que es limitada, pero sobre la que podemos platicar esta tarde, y que es este ejercicio, digamos, del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresan conductas que pueden ser verbales, que pueden ser físicas o ambas, ¿no? Un poquito Ahorita para... que entremos más a los ejemplos, Claudia, nada más quería yo preguntarte una cosa. ¿Necesariamente tiene que llevarse a cabo este acoso dentro de la oficina, vamos a llamarla así? ¿O puede ser un acoso fuera de la oficina, no? Porque a veces dicen, no, pues si no te lo hice, no, y pues sí, pero me lo estás haciendo fuera. ¿También se considera bajo la ley? Ujú, También se considera, te voy a decir porque además es bien importante ahorita que lo mencionas y ujú, estamos en un espacio virtual, entonces es qué mejor ejemplo que es, ¿no? La ujú, pandemia nos puso cara a cara en esta frontera de lo que existe, digamos, como un espacio específico para el ejercicio del trabajo y no. Y hay una definición que se ha ido, digamos, incorporando en la legislación, en las normas oficiales, que está reconocida en los tratados internacionales, que tiene que ver con ciberacoso, ¿no? Aquello que incluso se da ujú. en las plataformas digitales. Entonces, no porque no ocurra dentro del centro de trabajo, porque hay muchas, digamos, conductas, tareas, a veces propias o pues tangenciales de lo que uno está haciendo, ¿no? Te vas a un viaje de trabajo para cerrar un negocio, te vas a hacer la visita en un centro, ¿no? De atención, eres un operador en tierra, no sé, cualquier cosa que se nos pueda ocurrir, o una comida, o una cena, o un desayuno, un viaje de negocios. O sea, todo eso sería como muy difícil, normalmente era una salida muy fácil, decir, es que pues yo le hablé feo, pero estábamos en la cena, ¿no? No fue en la oficina. Tal vez le grité, o la típica, ¿no? Es que es mi manera de expresarme. Yo Ujú. soy muy vehemente, soy muy impulsivo, soy muy irascible, pero bueno, sí hay una raya importante. Entonces, qué importante pregunta, y sí está reconocido que todo aquello que se distinga más bien por la relación jerárquica que tiene que haber entre una persona, ¿no? Que puede ser un jefe frente a un subordinado, ¿no? Jefe o jefa frente a una persona subordinada en algún quehacer vinculado con el trabajo. Ah, perfecto. Oye, Claudia, pero ¿quién establece qué acciones se consideran acoso laboral? ¿La empresa? ¿La ley? O sea, es que a mí ese punto ahorita, digo, hay cosas muy, muy lógicas, hay cosas muy reales y que no podemos poner a duda, ¿no? Pero sí hay una línea, ¿no? Muy tenue entre ¿es acoso o no es acoso? Ujú, Pues mira, yo me iría primero a decir, hay que distinguir, por eso hablaba de trabajo digno y de discriminación, ¿no? Primero, cualquier conducta que raye o afecte o que pueda traducirse en un acto de discriminación, sin duda es acoso, ¿no? Pero pues al final es una pregunta que es constante, ¿no? Es que tienen la piel muy delgada, ya no aguantan nada, a veces se habla en términos generacionales, es el mismo argumento que escuchas adentro de un aula con un profesor o profesora o en una empresa, ¿no? Entonces, las conductas no es que estén todas divididas, todas manifiestas, ¿no? Pero por eso puede ser físico, ¿no? Digamos, pueden ser conductas físicas o pueden ser conductas o acoso más bien de carácter verbal, ¿no? Cuando te pases un ujú, poquito de la raya. Entonces, no es que haya un catálogo de qué conductas se pueden identificar, pero más bien dentro de este ejercicio del poder en la relación, cuando hay esta subordinación, pues expresamente ciertas conductas verbales, físicas o ambas pueden traducirse en un acto de acoso, ¿no? Constantemente, bueno, pues te hacen sentir que no sirves para nada, ¿no? Digamos, a ver, ¿qué elementos tendría que haber? Más bien, no qué conductas, ¿no? Tiene que haber una relación de trabajo, claro. necesariamente. Ujú, Tiene que haber de alguna manera este ejercicio del poder, o sea, pues si alguien está, digamos, subordinado al otro, en un carácter de subordinación real, y además, pues sí tienen que existir las expresiones verbales o físicas, ¿no? Si no hay alguno de los elementos, ¿no? Porque no están estas relaciones, puede tal vez quedar fuera de la calificación como hostigamiento, ¿no? Como a lo mejor podría ser a veces entre los propios compañeros o colegas de trabajo, miembros de un mismo sindicato, ¿no? Personas que no están vinculadas directamente con un empleador, pero, o que son familiares, ¿no? Porque no hay una relación de poder tal cual se expresa. Pero
digamos, es muy grave dejar fuera del hostigamiento que se puede ejercer indirectamente, ¿no? También puede ser el silencio, que te ignoren, que te marginen o te excluyan, porque también son conductas, digamos, omisivas, o sea, entonces por eso los conceptos legales a veces no son definidos como cabezas de fuerza, sino más bien como cajones que la interpretación, cuando ya se llevan a lo mejor a un tribunal, o se hacen protocolos y se valoran en cada caso concreto, se puede determinar si en determinada situación efectivamente hubo acoso o no. Claro. Sí, yo me recuerdo una mujer que me decía, ¿sabes qué? Se ve que la querían a ella, pues ya, despedir, ¿no? Y para no Exacto. liquidarla, entonces utilizaron el acoso este que estás diciendo indirecto. O sea, la congelaron, como dice, ¿no? Entonces ya no le daban trabajo, ya, hasta que ella misma, pues acabó renunciando, ¿no? Entonces ahí es algo que dice, sí, pues a fin de cuentas fue un acoso porque fue indirecto, ¿no? O sea, propiciaron que ella tuviera que renunciar. Claro, y además, bueno, grave y acoso y violencia, ¿no? Que además es algo que la verdad es que el ejemplo que pones me parece que es de esos que se vuelven como que hasta repetidos, ¿no? Que Sí. escuchamos muchos casos así. A ver, la Corte de alguna manera, porque este asunto, digamos, este tema del mobbing o del acoso laboral ha llegado a ser de conocimiento incluso de la Suprema Corte, ¿no? En tiempos recientes, ¿no? De 2014 para acá. Y ha tratado justamente de definir o señalar que precisamente son conductas que se presentan en una relación laboral con este objetivo, digamos, intimidar, opacar, aplastar, amedrentar, ¿no? Consumir emocionalmente o intelectualmente a la víctima, con miras a excluirla de la organización o a satisfacer ciertas necesidades que suelen presentar los hostigadores, ¿no? Que pueden ser, incluso ese ejemplo que pones. A ver, yo no me quiero librar de la obligación que tengo como patrón de liquidar a una persona y entonces pues la voy a orillar a que renuncie, ¿no? Y es algo que se hace de manera sistemática. ¿No? A veces un acto aislado no se considera como acoso. Ujú. ¿Por qué? Porque justamente se requiere esta continuidad en la agresión en contra de algún empleado o del propio jefe, ¿no? A veces como que el dueño de una empresa también puede estar acosando a los jefes, ¿no? Y las dinámicas de conductas pues son muy variadas. Los ejemplos, te decía, tienen que ver con cualquiera, ¿no? Y por eso, digamos, en la tipología, si quieres, hay un hostigamiento, digamos, de carácter horizontal que puede haber incluso entre compañeros, Sí, claro. que la corte ya ha dicho, ¿sabes? Que no nada más es que sea el jefe, o sea, los compañeros también pueden estar generando el acoso. ¿Y quiénes tienen obligación? También los jefes por omisión, de no generar ambientes propicios de trabajo para que esas conductas no se repitan, ¿no? Normalmente pensamos en que son, digamos, verticales las conductas, pero también se pueden dar digamos, de manera horizontal, y hay Ok. quienes dicen, bueno, más bien está reconocido, aunque ocurre con mucho menor frecuencia, que hay hostigamiento que se realiza de un subalterno a un superior Ah, jerárquico, fíjate. ¿no? Ujú. Y sí se realiza, y la verdad es que es bien importante, digamos, tenerlo presente, sobre todo porque a mí luego me gusta mucho hablar de datos, ¿no? O sea, datos que nos ha dicho cuando empezamos a hablar de los temas, entonces, pues la gente también se preocupa para ver cuáles son los climas laborales. Y, por ejemplo, de acuerdo a las estadísticas del INEGI de 2022, se reportaron cerca de casi 110,000, digamos, para dar números redondos, de abandonos de empleo de personas justamente por maltratos Mm, psicológicos en el desempeño de sus actividades, ¿no? Por eso te wow. decía, el ejemplo que escuchaste, que usaste, es perfecto, porque Sí. es el típico con el que te topas. No es que yo ya no la quiero, pero pues que se vaya porque quiere. Entonces lo va a hacer la vida de cuadritos. No, eso es un acoso y también hay que asumir la responsabilidad. ¿No? Tienes derecho quizá a no tener una persona trabajando contigo que no te está dando los resultados que esperas, pero también tienes obligaciones laborales y esas obligaciones laborales se traducen en cargas económicas, desde luego que sí, ¿no? Y te voy a decir por qué es importante los datos, porque si lo traduces a porcentajes, cerca del 3,5% de las renuncias del país tienen que ver con este tipo de conductas. O Ujú. sea, ¿no? Que no es poca cosa, porque estamos hablando nada más del universo de las personas que renuncian, ¿no? Y esto si lo llevas a desagregar, por ejemplo, casos como la Ciudad de México o Aguascalientes, para que no lo dejemos Ujú. centralizado, la discriminación laboral llega a tener una prevalencia del 7,8 o 6,3%. Es decir, duplican en la Ciudad de México y en Aguascalientes la media nacional. O sea, la Wow. media nacional, entonces, esto nos obliga a repensar nuestros climas y nuestras culturas laborales, ¿no? Ahora, Sí. si esto lo bajas por género, que como bien decías al principio, no es nada más de género, en el 2022 casi 7,000 personas, o sea, casi 7,000 mujeres, reportaron que dejaron su empleo por sufrir
violencia psicológica de manera consistente, excesiva, frecuente en su entorno laboral, ¿no? Entonces, sí son cifras importantes que justamente nos hacen replantearnos o pensar en cómo entendemos trabajo digno, cómo bajamos esto a los climas o los ambientes, a la cultura laboral. Claro. Ahora, ¿tú qué recomiendas? Claudia, muchas de las que están aquí escuchándonos, viéndonos, pues a veces no sabes qué hacer, ¿no? Empiezas a sentir esto en tu empresa, en tu trabajo, ¿y qué hago, no? Acudo a un jefe, yo estoy consciente, sé que hay unas empresas que ya tienen departamentos, ya tienen canales de comunicación en que cualquier cosa que vean la pueden comunicar, otras no todavía. Pero, ¿qué recomiendas tú? Primero acercarte, ¿verdad? En la empresa, porque hay un miedo que diga, si yo me acerco, pues me van a quitar mi trabajo, voy a perder mi trabajo. Y también el acudir legalmente, creo que también, o sea, trae muchos problemas de costos, de tiempo, ¿sí? Y ya llevas el asunto pues mucho más fuerte, ¿no? Entonces, hay que hacer, ¿no? Si alguien que nos está escuchando, pues percibe que está teniendo acoso laboral, ¿qué le recomiendas? Híjole, bueno, la verdad la Ajá, pregunta es muy amplia, pero creo que tiene, claro. ¿no? Dejando de lado las empresas que ya tienen sus propios protocolos y que a lo Ujú, mejor eso es algo que es muy importante que digamos, pues al final la persona acosada, ¿no? Tiene diversas vías para hacer efectivos sus derechos según, digamos, lo que pretenda obtener, ¿no? Si tú sufres daños o afectaciones derivadas de acoso laboral, pues tienes distintas vías en términos de lo que establece la normativa en nuestro país para que se te restablezcan los derechos que han sido violentados, ¿no? Como consecuencia de esas conductas denigrantes, ¿no? Entonces, pues obviamente, si en la empresa están previstos protocolos o áreas donde puedes elevar las quejas, perfecto, ¿no? Porque es una claro. primera instancia para que te libres, digamos, de iniciar un procedimiento legal. Ese es, digamos, el mejor de los casos cuando las propias instituciones tienen protocolos y unidades de quejas y departamentos que son efectivos, ¿no? Porque eso también es relevante, ¿no? A veces nada más lo tienen, como dicen en un anglicismo también, pues para Purple Wash o Rainbow Wash o nada Ujú. más darnos como a tole con el Sí, dedo. ahora sí, para cubrirlas, digo, para Sí, cubrirlas el expediente nada más, ¿no? exacto, como Ujú. una especie de checklist, ¿no? Algo De más. puse, Ujú. ya lo puse, palomita, ¿no? Si no está ahí previsto, pues desde luego que en términos de la Constitución, pues siempre tenemos un recurso, digamos, judicial efectivo. ¿Cuál? Pues el que esté previsto dependiendo sea el caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quieres una rescisión de contrato, pero para que te liquiden porque es por causas imputables a tu empleador, pues seguramente tienes que iniciar un reclamo en la vía laboral. Sin embargo, si el acoso además es una conducta que se puede considerar como delictiva, pues también tendrías a tu disposición Claro. pues la vía penal, para que además de que tengas las indemnizaciones de carácter laboral, pues el Estado investigue sobre las responsabilidades penales que puedan darse y pues en su caso se sancione a los agresores, ¿no? También hay vías administrativas, si se, por ejemplo, pues que hay un servidor público que incurre en algún acto ilícito, ¿no? O las típicas demandas que a veces escuchamos, las demandas civiles, ¿no? Indemnizaciones por daños que puedes sufrir derivado de alguna conducta, ¿no? Entonces, cada una de estas vías, ¿no? La laboral, la penal, la administrativa o la civil, tiene procedimientos previstos y en esos procedimientos previstos hay cargas probatorias distintas según sea el caso aplicable. Para no llegar hasta eso, habría Ujú. recomendaciones más bien a los empleadores también. Digo, obviamente a los trabajadores y a las personas que trabajamos, pero también a los empleadores, ¿no? Que es, hay que conocer nuestras obligaciones, ¿no? O sea, no Sí. son Ujú. actos graciosos, o sea, estamos obligados en términos constitucionales, convencionales y legales a garantizar entornos, digamos, libres de violencia en el ambiente laboral. Lo está previsto en el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? El convenio 190 de la OIT que recientemente aceptó, bueno, México ratificó su obligación, está obviamente las obligaciones de la Ley Federal del Trabajo, está la NOM 035 que hemos escuchado recientemente también sobre salud mental, ¿no? Hay una norma sobre teletrabajos, es decir, todo existe, ¿no? Digamos, el tema de la NOM 035 es bien importante porque es una norma oficial mexicana que habla de los factores de riesgos psicosociales en el trabajo, ¿no? Y cómo se deben identificar, analizar y prevenir. Pues todo esto lo tendría que conocer, pues, empleadores y trabajadores Claro. en el mundo ideal. Ahora, si no quieren iniciar ningún procedimiento, ¿no? Quienes nos escuchan de estos, ni laboral ni civil, también existen instancias que aseguran que en los espacios no haya discriminación a nivel local y a nivel federal, ¿no? Si estamos pensando en la Ciudad de México, existe COPRED, ¿no? Esta comisión para prevenir la discriminación. Y COPRED, la verdad es que es un organismo, primero que funciona y funciona muy bien, igual existe la CONAPRED, ¿no? A nivel nacional, y desde COPRED incluso han
emitido, trabajan muchísimo, hacen foros, etcétera, han emitido lineamientos generales para la creación y la implementación de mecanismos de atención a la discriminación, al acoso y al hostigamiento sexual en las empresas. Entonces, por ejemplo, si no quieren empezar desde cero en una empresa, se pueden meter al sitio de COPRED y seguramente encuentran información, manuales, etcétera, y pueden casi replicar porque emiten lineamientos generales. O sea, como que nos hacen la tarea, ¿no? La Claro. verdad es que tiene que haber esta voluntad, pero ahí está todo, ¿no? Ahí está todo, la Corte lo ha dicho, cuando llegan a ser de su conocimiento, COPRED lo ha resuelto, y también puede ser otra vía, ¿no? Cuando te sientes discriminado, puedes ir a COPRED, y COPRED normalmente empieza en una etapa conciliatoria, ¿no? Justamente porque lo que se pretende con estos organismos es generar cambios de cultura para erradicar la discriminación en nuestro país. Es que coincido contigo, que hay muchísima falta de información, ¿no? Por parte de los dos, ¿eh? Tanto de los empleadores como del empleado. Oye, a ver, ¿qué opinas en esto? Mira, por ahí luego dicen que las mujeres somos las peores enemigas de las mujeres. Tú en tu práctica, en lo que has visto, ¿qué tanto acoso laboral hay de mujer a mujer? Porque yo veía una encuesta en que decían que hay muchas mujeres que prefieren que no les toquen jefas, prefieren jefes. Digo, ya sé que es difícil la pregunta, no sé si hay estadísticas, pero ¿lo has visto? ¿Se da más? Porque a veces nos falta apoyarnos unas a otras. Mira, me encanta tu pregunta porque yo creo que es algo que también siempre tenemos que replantearnos, ¿no? Luego estamos repitiendo eso siempre. Yo te puedo poner el ejemplo del despacho, ¿no? El del despacho en el que estoy, no solamente soy la socia fundadora, pero trabajamos el 95% de mujeres. Ujú. Y te diría que es un entorno laboral increíble, ¿no? Donde todas se desarrollan profesionalmente. No me considero una jefa hostil, pero les podrías preguntar y todo. Y he tenido muy buenas experiencias. Lamentablemente sí creo que hay una enorme cultura, sobre todo, y ahí sí yo creo que hay un tema generacional, sobre todo entre mujeres, de las mujeres que alcanzaron a llegar a esos espacios, pues a veces reservados, para esas mujeres que no incomodaban, ¿no? Que yo no me atrevo a juzgarlas, generalmente, o sea, lo que trato es de entender el contexto en el que llegaron. Sí, no me permitiría colocarme en una situación que replique, digamos, los típicos esquemas de del patriarcado, ¿no? Por decirlo así de claro. No este jefe que te acosa, que te trata mal. Creo que hay muchas mujeres así, pero no me gusta repetirlo. O sea, no hay una estadística por género en el términos de qué mujeres hacen tal o cual cosa. Sí creo que hay una carga muy específica a las mujeres de, bueno, pues como ya llegaste, te tienes que comportar de cierta manera. Eh, Está muy medido, ¿no? En términos de la mujer, no sé, los hombres son líderes, las mujeres, ya sabes, ¿no? Se quejan, son estridentes. Yo creo que tenemos que quitarnos esos nosotros Sí, mismos del ADN. A mí me parece que hay grandes redes de mujeres. Este es un gran ejemplo, ¿no? O sea, cuando me invitaron a participar en tu programa es porque no me escucharon en otro programa. Y creo que estos son claro. grandes ejemplos, ¿no? De que se nos abren espacios entre mujeres para dialogar. Y además nos damos cuenta que las mujeres, pues como dicen las más chavas, ¿no? Están rompiéndolo en todos los espacios. Y también hay que aprender a hacer comunidad y darnos cuenta que todos tenemos errores, todo es perfectible y darnos el espacio y somos mucho más exigentes, eso sí, con, con las mujeres, ¿no? Es decir, es de, si es la jefa tiene que ser perfecta, o sea, no se puede equivocar, no puede un día tener una pataleta, ¿no? Sí, es como que a veces tratar de ver, y si yo estaría igual de enojado o enojada si esta mujer fuera un hombre, ¿no? Hay muchísimos ejemplos en las empresas, en todo. Que yo sepa, no hay un dato medido por género, porque en términos generales, la verdad es que todavía les cuesta trabajo el tema del género, como el sesgo, pero sí tenemos estos sesgos invisibles todavía, Sí. que no nos hemos dado cuenta que hemos venido replicando a lo largo de los años. No, las mujeres son las peores enemigas de ellas mismas, entre ellas se meten el pie, y creo que es un cambio cultural de nosotras mismas darnos cuenta, ¿no? Yo a veces trato de ser como muy clara de qué es lo que estamos viendo, y tenemos muy normalizada la violencia, y tenemos muy normalizadas una serie de conductas que tienen que empezar por esto, ¿no? Un ejercicio de nosotros mismos del análisis, y lo que decías es bien importante, ¿eh? Los empresarios, y ahí creo que es más relevante del patrón, los empresarios, o Sí, sea, su obligación debe ser reforzada. sí, O sea, sí, el que tiene la obligación de conocer sus obligaciones, valga la redundancia, es él. O sea, claro. no se vale decir, bueno, es que yo contraté a tal persona y pues sí, esa persona es gritona. Y además, como es del norte, porque son los típicos ejemplos que vas a escuchar, pues habla con muchas groserías y da manotazos y pues ya ves que es bien altote. No, pues hazte un
le das una capacitación. Todo es bien fácil. Contratas a una persona, esta conducta no nomás tiene este protocolo, esta empresa, sino además pues, que te den pláticas, que te pongan ejemplos claros de, se vale que entres y me grites enfrente de todo mi equipo de trabajo que soy muy torpe. No, no se vale. Me puedes llamar y me puedes corregir para que yo mejore, sí, claramente, ¿no? Claro. Entonces, pero sí diría que esa es la primera obligación. Y obviamente para los trabajadores, pues también conocer nuestros derechos, pues siempre es importante, ¿no? O sea, Claro. tenemos derecho de indemnización, a un sueldo, vacaciones, Ujú. ambientes de trabajo, jornadas de trabajo. En México tenemos muy normalizado que no se nos respeten las jornadas de trabajo, ¿no? Oye, y en todo lo relacionado, Claudia, con lo que es maternidad, por ejemplo, el momento que te preguntas si te vas a embarazar, si estás embarazada, cuando tienes el bebé, si no, si la empresa no respeta lo que establece, ¿podría considerarse un abuso laboral? Claro, a ver, eso es acoso, eso es antes que otra cosa discriminación, Discriminación. ¿no? Ok. Y ahí sí es discriminación por razón de género, como podría ser que te vayas a entrevistar vayas a una entrevista de trabajo y te pregunten tu preferencia sexual o tu religión. O sea, no tienen por Ujú. qué preguntarte nada. Es algo que está tan normalizado que basta que vayas a una dependencia pública a llenar un formato y yo a veces soy bien necia, si tengo tiempo libre, le digo, a ver, solo hay dos estados civiles, soltero y casado. Y si es relevante para el trámite que estamos haciendo, pregúntenlo, si no, no. Claro. Vas al ginecólogo, vas al doctor, vas al dermatólogo, a donde vayas te preguntan si soltero, casado, divorciado, con hijos, sin hijos. Te preguntan, bueno, todo lo que les importa es discriminación, ¿eh? Pero lamentablemente ahí sí está medido y sigue siendo, aunque no te lo van a preguntar, sigue siendo una estadística y un dato duro que una de las mayores causas, digamos, de discriminación en el acceso al trabajo a las mujeres tiene que ver justamente con Con esta la posibilidad de maternidad. la maternidad. A lo mejor ya no te preguntan directamente, ¿estás embarazada o te hacen una prueba de embarazo? Pero pues si te ven, digamos, en lo que denominaríamos generalmente tu edad fértil, o sea, a lo No te mejor contrata. Sí, estoy no de te acuerdo. cuenta. Y Sí, sí eso es eso algo sí que... está medido en las encuestas del INEGI, ¿no? Sí. Que son pues barreras al acceso que también son violentas, que también son, bueno, contrarias a la Constitución y te digo, sobre todo son conductas discriminatorias, que te cesen porque, bueno, por eso también tienes que cambiar el clima laboral y la conducta. Cuando garantizas las licencias de paternidad, cuando garantizas estos temas, además de que abonas a la corresponsabilidad y a una serie de desarrollo y de derechos, pues también abonas a que pues efectivamente puedan acceder y crecer profesionalmente hombres y mujeres en igualdad de circunstancias, ¿no? Por supuesto, y que tú como empleado también conozcas qué hace la empresa. Oye, Claudia, el tiempo se ha pasado, créeme, pero volando. Tenemos que seguir platicando otro día, pero me encantaría, ¿no? Que pudieras darnos algún mensaje, ¿no? Final sobre todo este tema de, pues, acoso laboral. Yo sé que es difícil y también me encantaría que, pues, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos localizar? ¿Qué mensaje te gustaría enviarle a todas estas mujeres de retos femeninos? No, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que mi primer mensaje es, lo primero es tenemos derecho al trabajo digno, con salud emocional, libre de violencia, ¿no? Con independencia del género que tenemos. Y pues hay que conocer nuestros derechos y exigir, alzar la voz, no conformarnos, ¿no? Digamos, eso me parece muy importante. Y bueno, me encuentran en Twitter en C. Aguilar Barroso y ahí estoy. Y también, bueno, pues obviamente está la página de mi despacho que es aguilarbarroso.com y soy profesora en la Escuela Libre de Derecho, ahí estoy a todas horas y en cualquier, escribo en la revista Siempre, como leíste al principio, y participo los martes con Adela Miche. Oye, ¿qué les dirías a todos los directivos de las empresas, a todos estos patrones, lo que sea, ¿no? De grandes empresas. Porque luego sabes que me da tristeza, Claudia, que veo empresas internacionales y como que ese tema lo tienen muy bien estructurado y ves a veces empresas mexicanas y les cuesta trabajo. ¿Qué les dirías? Yo la verdad les diría, citando un grande de los derechos, les diría hay que Ujú, tomarse los derechos en serio. ujú, Y mientras tú tengas, y que además está medido, eso sí también, que mientras mejor clima laboral tengas, mientras más inclusión y diversidad tengas, mayor rendimiento económico tienes, porque la diversidad te genera entornos que son más creativos y más productivos. ujú. Sí, la verdad lo diría, y que no se queden, digamos, nada más en hacerlo formal, que efectivamente se lo tomen en serio y eso va a ser en beneficio de toda la organización, a los empresarios que les guste saber en la productividad.
Eso es un hecho. Bueno, y ahora sí que estudios, investigaciones te lo dicen. Cuando hay un clima laboral positivo, digo, la productividad es altísima. Así Claudia, es. muchísimas gracias. Creo que podemos platicar contigo mucho tiempo. Aquí se nos termina, pero bueno, ya tendremos más adelante oportunidad. Te lo agradezco muchísimo. Les agradezco mucho a todas, a todos, cada uno de ustedes que estuvo con nosotros aquí en Ser Mujer. Yo soy Lucía Legorreta y te mando un fuertísimo abrazo y te espero aquí próximamente en 7 días.